Ajo, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro acompañado de una persona que está en Estados Unidos, pero pues mejor que mejor él se presente con nosotros. Se llama José Luis, pero pues no sé si nos puedes decir más o menos en dónde estás, a qué te dedicas y cómo va todo por allá, José Luis. Claro que sí. Jorge, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en Ajo, en tu programa. Soy un seguidor de tu programa. Gracias. Y qué bueno estar de este lado, ¿no? Claro. Contribuyendo un poco, ¿no? Nada, pues bueno, yo me llamo José Luis. Estoy viviendo aquí en la costa noreste del país de Estados Unidos. Precisamente en Nueva Jersey, que será a unos 25 kilómetros de Nueva York, de Manhattan. Okay. Somos muy vecinos, tenemos muchas cosas en común. La Estatua de la Libertad está en Nueva Jersey, la Estatua de los Gigantes en Nueva Jersey, todo eso, ¿no? Pero nada, soy maestro y trabajo en una escuela pública y ya llevo ahí, pues bueno, bastantes años, ¿no? Ok. Oye, José Luis, ¿ahí qué tal y cómo les fue? Digo, sé que es uno de los estados o fue uno de los estados más golpeados por la pandemia. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cuándo empezó con ustedes? ¿Cómo lo empezaron a detectar por allá? Pues fue a principio de año, con todas las noticias, ¿no? De Asia y de Europa. Ya desde enero ya teníamos reuniones en las escuelas para tener un plan, ¿no? De cómo lidiar con esto. Y exactamente el 13 de marzo, un viernes, nos mandaron a todos a casa y desde entonces, desde el 15, hemos estado dando clases desde casa. A distancia. Sí, nuevamente, pues bueno, Manhattan, por ser la ciudad más grande aquí en esta área, pues ellos han hecho todo remoto. Lamentablemente, en Nueva Jersey y en otros estados, todo lo van tomando como por condado, como diría, municipio, colonia. Entonces muchas escuelas sí están yendo, muchas no, pero en mi caso todo es remoto. Ok, y a partir de ahí tú empezaste a ver algún cambio con la población, lo tomaron muy a la ligera, tú cómo lo empezaste a tomar al principio o a partir de cuándo le empezaste a dar seriedad, porque pues me sumo a eso, como que al principio era como, Wuhan, China, está bastante lejos, es algo pues que difícilmente, ¿no? Pero bueno, aquí se vio la globalización en la que nos encontramos, pero ¿tú hasta qué momento ya le empezaste a dar ese peso? O si ya pasó de ser solamente algo como pues numeral o anecdotario a algo ya tangible, ¿no? Y sobre todo ahí donde tú vivías. Pues te soy honesto, de inmediato, desde que nos mandaron a casa pensamos, esto es algo serio. Te digo porque viviendo al lado de Nueva York y conociendo a muchas personas que hemos trabajado en Nueva York, que vamos y venimos de Nueva York, sabemos que después del 9/11 las cosas hay que tomarlas serias. Claro. Así que, en efecto, todos nosotros, los estudiantes, mis colegas, lo tomamos muy, muy en serio. Y de inmediato empezamos a escuchar al alcalde de Nueva York dar ruedas de prensa y vimos los números, las noticias, todo, y de inmediato lo tomamos muy en serio. Tengo muchos amigos que viven ahí en Manhattan y nos comunicamos muy a menudo y en efecto me dijeron, esto sí va en serio. Y sí, desde entonces, ¿Qué previsiones tomaste o cómo empezaste a manejar esta parte de la pandemia? ¿Viviste algún caos o alguna, no sé, algún problema que hayan tenido por allá o todo normal? No, pues básicamente la incertidumbre, ¿no? De que no sabes cuánto va a durar. Al principio nos dijeron 2 semanas, después un mes, después tal vez 3 meses. Bueno, ya para septiembre volvemos, entonces básicamente es eso, ¿no? Pues bueno, yo estoy casado, tengo 2 hijos, y eso es lo que temía, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Las noticias, toda esta información. Y sí, efectivamente, ¿no? Te preocupas. Y algo te llega a pasar y que tus hijos pequeños se queden, ¿no? Eso fue el reto más grande para mí. De ahí en más, muy tranquilo, la verdad. Y ahí experimentarlo, porque digo, como bien lo comentas, ¿no? Tú eres el jefe de familia, eres la cabeza.
pero no dejas de ser un humano y no dejas de ser una persona que tiene miedos, que tiene incertidumbres y que también no puedes, digo, puedes, pero pues eres como ese pilar, ¿no? Ante tus hijos, ante tu esposa, de pues una persona que a lo mejor le gustaría encerrarse y decir, Dios, ¿qué está pasando? Y lloras o sacas esto, pero tienes que tener una cara diferente. No sé si tuviste algún conflicto de ese tipo o si llegas a sentir esa incertidumbre de diablos, ¿qué hago? ¿No? O cómo está, o nunca te rebasó, siempre estuvo como calmado, o si llegaste a ese punto de quiebre, ¿no? Eh, bueno, no llegué a ese punto, pero conocí de muchas personas, compañeros que sí, lamentablemente se fueron, fallecieron, Sí. y mucha gente cercana, ¿no? En sus 20, 30, 40 años que sí les dio. Uh-huh. Muchos se recuperaron, muchos que ya están más grandes se fueron, pero no, nunca me dio ese pánico, ¿no? Digamos, una fobia así. Yo creo que se lo debo mucho yo soy ciclista, hago mucho ciclismo, entonces pues me mantuve todo el mes de abril, no salí, ¿no? Seguí las medidas y ya poco a poco cuando vi que se puede salir y es un deporte que puedo hacer solo, Claro. no necesito compañeros ni nada, entonces eso me ayudó. Física y mentalmente me ayudó mucho, tú sabes, ¿no? El deporte te ayuda para mantener el estrés muy abajo y nada, y siempre siendo muy positivo, así que por fortuna no, nunca me llegó ese tema. Y yo creo que el no perder el empleo es una base muy importante, ¿no? Porque mucha gente, claro, llegó a desesperarse por perder el empleo, no tener ingresos y demás. Entonces, por fortuna, yo he seguido trabajando y al igual que mi esposa, así que por eso yo creo que no me vi en ese aspecto de fobia o de pánico, ¿no? Uh-huh. ¿Los dos mudaron a home office? Sí, de inmediato, de inmediato. Entonces, sí, así hemos estado. Yo desde septiembre hemos ido a la escuela, 100 estudiantes, dando clases del salón y todos en casa, ¿no? Apoyando a los estudiantes y todo eso. Todo ese periodo en el que ya estuviste en casa, que estuviste literal, pues, en cuarentena, encerrado, ¿cómo lo pasabas? ¿Qué tal ahí? Porque ahora pues tuviste una convivencia mayor con la familia, no que sea algo malo, pero es algo diferente, porque pues regularmente pues uno sale, trabaja, regresa, sale 8 horas, está todo, la convivencia, toda esa parte. Ahora los niños dependen al 100% de ti, ya no van a escuela, ya no salen con los abuelos, no sé, ya no tienen ese modo de vida. ¿Cómo estuvo ese cambio o ese modo de vida nuevo ahora 24/7? Sí, pues personalmente, como todo, ¿no? Todo negativo trae algo positivo. En mi caso fue positivo. Okay. Te lo digo porque aquí en Nueva York es el corre-corre. Entonces, igual, en años pasados tenía hasta 3 diferentes empleos, diferentes proyectos, diferentes cosas. Literalmente no pasaba en casa. Y ahora fue muy bonito pues ver despertar a mis hijos en las mañanas, estar con ellos en la noche, porque yo me despertaba y bueno, ellos se despertaban, yo ya me iba. Ya no me veían sino hasta la tarde, noche. Okay. Me gustó mucho, compartí mucho con mi hijo que ahora tiene 6 años, con mi hija que tiene ahora 4 años. Y otra cosa que nos ayudó es de que vivimos, como te comentaba, unos 25 kilómetros de Manhattan, estamos en una zona urbana, perdóname, suburbana, entonces tenemos un poquito más de espacio, más jardín y todo, ¿no? Y claro, entonces se vino la primavera, el verano y compartimos bastante, ¿no? Les ponía aquí la piscinita y todo eso, así que estuvo muy bien. Yo hice otros proyectos, pues bueno, mi fuerte es la literatura, la escritura y entonces, claro, terminé los libros que había dejado comenzados y también he estado trabajando en unos proyectos de escritura, así que me fue bien en ese aspecto, me fue bien. Muy bien, o sea, la parte cultural o la parte de creación se te desarrolló más y la convivencia con tu familia fue mucho mejor. Correcto, sí, la verdad que si no hubiese pasado ese lapso negativo, hubiera seguido con mi corre de todos los días y no apreciarlos, ¿no? El cambio en el trabajo, digo, porque un profesor, pues al fin y al cabo es el que está al frente, sí tienes esa exposición,
Pero a muchas personas ese cambio de switch de pasar a algo presencial a algo, hablarle a una cámara, hay barreras y hay bloqueos, ¿no? Y ahí hay muchas cuestiones que son como que difíciles. En tu caso pasaste de eso, de estar presencialmente con los alumnos y tener ese feeling, a pasar ahora atrás de una cámara y ver cuadritos, ¿no? de tus alumnos. ¿Cómo estuvo ese cambio? ¿Lo tomaste para bien? ¿Fue estuvo, aprendieron más, aprendieron menos? No sé, siento que debe ser complicado. Sí, mira, en ese aspecto, Jorge, la verdad que estuvo, pues, ¿qué te puedo decir? No fue algo positivo hasta la fecha. ¿Fue o no, Um, no fue? No fue, ok. No fue positivo, no, hasta la fecha. Y te comento porque mis estudiantes están en una zona, pues ciudad, una zona urbana. Ok, Entonces, ellos no pueden volver a la escuela. Y te digo, ya va para casi un año. ok. Entonces, la desesperación que tienen, conozco estudiantes que son capaces de muchas cosas, ¿no? Sociables, carismáticos, un gran ímpetu, positivos. Y como dices tú, a través de la computadora, de verlos en cuadritos, no es lo mismo. Es como si fueran otras personas. No tienen la motivación. Uh-huh. Y lo que ellos me dicen, extraño a mis amigos, ya quiero volver a la escuela, prometo llegar temprano, no voy a faltar, voy a ir con gran ánimo y los entiendo. Yo me dedico, trabajo uno a uno con los estudiantes, tengo varios proyectos que hago. Uno de ellos es el aspecto multicultural. ¿Qué será? Para octubre hacemos el mes de la herencia hispana, septiembre-octubre. También el mes de la herencia afrodescendiente, afrocaribeña, afroamericana en el mes de febrero. Y trabajo con varias maestras y hacemos un espectáculo, hacemos danza, hacemos poesía, canto, baile, música, ¿no? Okay. Y también lo hago en mayo. Entonces tengo muchos proyectos y trabajo con estudiantes, digamos, de cuarto grado hasta segundo de secundaria. Uh-huh. Entonces, esa parte no la podemos tener a través de esto, a través de un Zoom, a través de una computadora. Y esa es la parte que más me duele y que también les duele a los estudiantes, el no tener esa parte social, ¿no? Creo que va muy asociado con tener mucha atención y mucho cuidado en esto, porque a lo mejor el que traía una línea y el que traía ya una idea o proyecto o lo que sea, se puede desbalagar, ¿no? A lo mejor en tu caso, que fue por ejemplo con la literatura y toda esa parte de la escritura, lo pudiste reafirmar y lo pudiste, es más, hasta terminar, ¿no? Pero por ejemplo con un chico, con no sé de qué edad, a los chicos a los que les impartas clase, pero es muy frágil. Bueno, cualquier estudiante hasta en la universidad llega a tener todos esas dudas o esos problemas, y que si no son bien encaminados, no son bien guiados, pues pueden quedarse ahí y no plasmarse o sí impulsarse y generar algo muy bueno. Creo que esta parte que comentas es muy delicada porque muchos pueden llegar a deprimirse, pueden llegar a sentirse mal, pueden llegar a ya darse un bajón en lo que están pensando o haciendo. ¿Hay algún soporte externo o extra que se les esté dando a este tipo de alumnos? ¿O consideras que necesitan un refuerzo? Porque pues en casa, pues ahora sí que a lo mejor están en su casa 24/7 y con videojuegos y ya no explotan nada más, físicamente no hacen muchas actividades. No sé tú ahí qué has detectado o no has detectado nada de esto, no sé cómo lo has visto. No, sí tienes mucha razón, Jorge. Hay una necesidad muy grande de consejeros, trabajadores sociales, ¿no? Para ayudar a todos estos estudiantes. Lamentablemente, el apoyo que se da tiene que ser a través de teléfono, a través de Zoom, y no es lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Para mí, personalmente o profesionalmente, una de las mejores terapias siempre es charlar con los amigos, hacer deporte, hacer el arte, la música, y es algo que los estudiantes necesitan, todos los seres humanos, ¿no? Sí, en efecto. Sí. Y sí, está afectando mucho. Vuelvo a la parte de mis estudiantes, tengo, como es una zona urbana, muy de ciudad, son muy talentosos en este aspecto, ¿no? En los deportes. Tengo varios que juegan fútbol americano, baloncesto, y lamentablemente pues se tuvo que frenar, ¿no? Sus prácticas, sus juegos,
su ímpetu, los que estaban tratando de entrar al equipo de la preparatoria, de la high school, ya no lo pudieron hacer. Entonces me duele mucho por ellos, porque no es un deporte, como te digo, ¿no? El correr o ciclismo, como lo hago yo, que es independiente. Claro. Necesitan de las canchas, necesitan del equipo, necesitan de los entrenadores. Entonces, en ese aspecto, creo que ese tiempo no se puede recuperar, ¿no? Sobre todo en un atleta, ¿no? En un deportista, ¿no? Un año es demasiado. Sí. Aunque digo, ventaja / desventaja, pues es global, ¿no? O sea, creo que este atraso que están teniendo tus alumnos lo están teniendo también en Inglaterra, los están teniendo en México, lo están teniendo en todos lados. Creo que va a ser un rezago global, ¿no? Puede que el 2020 sea ese año perdido escolarmente hablando, ¿no? Que sea esa pausa que todos pasamos, ¿no? Digo, no soy estudiante, gracias a Dios, pero ya yo creo que todos los estudiantes que en este momento están haciéndolo, difícilmente creo que se pudieron enfocar en lo que estaban haciendo, en un plan de estudios como lo llevaban, por este cambio, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser algo que va a marcar esta generación y todas las que tuvieron o experimentamos todo esto, pero la parte de salud, la parte de tu familia y todo eso, ¿cómo lo han llevado? ¿Cómo van? ¿En salud todos bien? ¿No tuvieron ningún caso cercano? Nada por ahí. Vamos a ver, el lado personal, familiar, no, por fortuna todos bien, gracias a Dios, ¿no? Pero sí te digo, sí fue todavía hasta la fecha, ¿no? Escuché de un vecino que me acaba de decir que escuchó que alguien salió positivo, que alguien perdió la vida y demás, o sea que sí te afecta al día a día, ¿no? Literalmente, como dices tú, algo que ya nos hemos acostumbrado, que está mal, ¿verdad? Pero que es parte de la charla del 2020, ¿no? Escuchar que, bueno, tal persona está en el hospital, tal persona se recuperó y demás, ¿no? Ayer y hoy, en la última semana, me he enterado de muchas personas cercanas que lo tienen o que se han recuperado. Y pues es una incertidumbre, ¿no? Porque te digo, llega el aspecto político, sobre todo aquí, entonces ya no sabe ni qué creer, ¿no? Pero no obstante, te cuidas y tomas las medidas, ¿no? Ahí por ese lado, ¿cómo has visto que ha llevado pues la parte de gobierno de tu país? ¿Lo han tomado con seriedad? ¿Lo han llevado bien? ¿Crees que han hecho un buen trabajo? ¿O tu percepción ha sido que ha sido un poco deficiente? ¿Cómo lo has percibido por ahí, gubernamentalmente hablando, no? Sí. Bueno, es un tema muy extenso, muy complicado, sí. Pero en el lado personal, ya teniendo aquí varias décadas viviendo en este país, ¿no? Te puedo comentar que estoy muy decepcionado de cómo lo han tomado. Y te lo pongo así de simple, ¿no? No importa quién esté dirigiendo este país, en la Casa Blanca puede ser John F. Kennedy, ¿verdad? Obama, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, ¿verdad? Trabajar ahí y lidiar con este país. Pero yo creo que cometieron un grave error en no seguir el ejemplo de Europa, en no cerrar como país. Lamentablemente aquí todo se va en los votos, en las contribuciones y demás. Entonces le dan mucha oportunidad a cada estado, a cada municipio, a cada pueblo, ¿verdad? Para que haga sus propias decisiones desde ¿verdad? De la escuela, municipio, en todo. Y creo que eso se les salió de las manos. Yo creo que desde marzo, abril hubieran cerrado completamente como país y nada estuviera pasado. Claro, y después ya viene que hubo elecciones este año, quienes creen que es una fábula, quienes creen que sí es, y los que creen que es una fábula, que es algo falso, pues no usaban mascarillas, no se cuidan y demás, y las protestas y todo. Fue un año espantoso, lamentablemente. Y te digo, pues como historiador, no me sorprende, ¿verdad? Porque la historia siempre se repite y esto ya ya iba a pasar tarde que temprano, ¿no? Lo que sí me duele es por las generaciones que están viendo esto. Los niños, los adolescentes que están viendo a estos dirigentes de cómo se trata un país y cómo se trata la gente, me duele, la verdad. En ese aspecto sí no estoy muy contento.
y creo que todos hubiéramos puesto de nuestra parte para que estuviera, no sé, hubiera estado mejor, ¿no? De otra forma. Pero vuelvo al ejemplo de Nueva York, como te había comentado antes de la charla, me dio mucho gusto que al menos los neoyorquinos, me tocó ir a Nueva York, a pleno Manhattan, estaba en la Quinta Avenida, la 102, fui a una parte de un hospital y demás, en el 15 de noviembre, perdóname, de abril, 15 de abril del 2020, cuando todo estaba en la urbe, ¿no? Y para entrar a Manhattan tienes que entrar, es una isla, tienes que entrar por puente o por túnel. Entonces, no podías entrar si no te dabas un permiso. Okay. Si no, te paraba la policía y tenías que, antes de pasar el puente, pasar el túnel, tenías que decir, voy a tal lugar. Y precisamente, pues yo llevaba a una persona una revisión médica, no por lo del COVID, por otra cosa, y llevaba permiso y cuánta cosa. Y bueno, ¿y qué te digo? Para hacer el cuento corto, 8.5 millones de habitantes que hay en la ciudad de Nueva York, no había nadie. Y la ciudad que nunca duerme, literalmente, que siempre hay movimiento, siempre hay caos, siempre hay todo, no había nadie, Jorge, te lo juro. Primera vez en la vida, yo pensé que nunca iba a haber Manhattan vacío. Completamente vacío. Y me dio mucho gusto porque los neoyorquinos, te lo digo por ser ciudad, por la cultura, por el 9/11, tomaron digamos, el pie de la letra. Literalmente, y me gustó. Y yo creo que si todo el país hubiera hecho lo mismo, nos hubiera ido mucho mejor y no estuviéramos con estos problemas todavía, ¿no? Ahora, aquí hace poco hablé con un amigo igual, tuvimos una charla, él está en Chicago. Me comentó algo muy parecido a lo que tú estabas diciendo, que tenía la gente que si estaba en la calle tenía que ver un porqué, e incluso empresas o los que trabajaban en manufacturas o cuestiones esenciales para la vida les daban un permiso que era como, ok, justifico el por qué estoy en la calle, ¿no? Porque sí habían muchos lineamientos y restricciones. Por lo que entiendo, tanto California, Nueva York y a Chicago fueron como que los más afectados en esta pandemia, pero aquí me brinca mucho y es una pregunta que me gustaría hacerte, porque como tú comentas, creo que la ciudad se blindó, se guardó todo esto y se concientizó y siguieron los lineamientos. Entonces, ¿tú a qué le atribuyes o tú qué crees que sea el por qué justo esas ciudades que a lo mejor ya, como se dice en el argot taurino, a toro pasado, ¿no? Ya que haya pasado todo esto, ya tomaron esa conciencia, pero vaya, se blindaron y aún así son de las ciudades que más azotadas y más contagios tuvieron? ¿Por qué crees entonces que llegaron a esos números si la gente tenía tanta conciencia y no era tan, no salgo con cubrebocas ni nada? ¿A qué se lo atribuyes? Si tuvieron una tan buena disposición y acatamiento a las reglas. Sí, no, yo creo que fue antes. Antes, digamos, te estoy hablando del 15 de abril, que ya todo el mundo estaba guardado en sus casas, pero yo creo que la ola de contagios provino desde antes. Y como te digo, lo que es Nueva York y Nueva Jersey vamos de un lado para otro, ¿no? Vivimos en un estado, vas de un estado a otro y es algo muy común. Y no hay control de quién viene, ¿no? Y sobre todo Nueva York, tanta gente que llega todos los días, turistas y demás. Yo creo que de ahí vinieron los contagios. Y nuevamente yo creo que es como Ciudad de México, así un caos, la gente está unos encima de los otros, tanta gente. Entonces yo creo que los contagios vinieron de ahí y ya después ya nos quedamos en casa, ¿no? Sí, creo que La Guardia y el John F. Kennedy son de los más acechados internacionalmente. Creo que tienen vuelos constantemente y sí, es una entrada, históricamente Nueva York es la entrada de casi para Estados Unidos, ¿no? Desde los barcos y todo desde hace años. Pero, o sea, ¿sí crees que si hubieran hecho ese cierre, ese bloqueo internacional hubiera podido, porque digo, geográficamente y por aeropuertos, el de Los Ángeles, el de John F. Kennedy, el de La Guardia, y creo que el de Atlanta es uno de los más con más movilización en todo Estados Unidos. Si hubiera existido ese bloqueo, otra cosa sería, digo, es una nación multicultural y tienen N cantidad de naciones ahí, pero ¿eso crees que pudo haber aminorizado esta situación? Sí, dos cosas. Yo creo que eso principalmente, porque todo el año hubo vuelos, todo el año venían vuelos de Europa, bueno, de muchas partes, y no había control.
Como dices tú, sí, en efecto, en Atlanta, en Georgia, es un gran aeropuerto, una gran base, Houston y los aeropuertos aquí de esta costa, y no se diga en California, pero no había control. Había vuelos, y tengo 2 conocidos que trabajan en aerolíneas y me decían, sí, es que estamos volando. Y la gente viene, va y viene, va y viene. Entonces, yo creo que fue por eso. Y aparte, la parte religiosa, yo creo que afectó mucho. Porque literalmente, digamos, si tú tienes a tus feligreses, ¿verdad? O eres el rabino o algo por el estilo, te escuchan. Pero hubo mucha congregación todavía, ¿no? Literalmente eso de tal religión o pastor o lo que sea, todavía había congregaciones, fiestas, reuniones y demás. Y es algo que no se puede prohibir por algo muy político. La Constitución no te puede permitir, tienes el derecho a hacer tus reuniones y que se te respete tu religión. Ok. Lamentablemente, pues la religión y la política van de la mano, entonces muchos aportan a los políticos, y entonces los políticos los dejaban tranquilos, como que no pasa nada, no sabemos que hay tal reunión de 200, 300, 500 personas en tal lugar. Y yo creo que ahí vinieron los contagios en Nueva York, que literalmente todos estamos en casa, pero lamentablemente todavía había reuniones. Y más por la cuestión religiosa. Exactamente. Okay. Entonces, ¿hay alguna religión en general? Digo, te lo comento porque aquí en México, una sociedad católica, un 90%, a lo mejor estoy dando un mal dato, pero la mayoría de los mexicanos somos católicos, y aquí las iglesias sí cerraron, aquí las iglesias sí no daban ceremonias, ni tenían el típico, bueno, el domingo es como que el día más importante para la religión católica. No se celebraban misas, y somos un país muy, muy creyente y muy católico, pero en específico, aquí fue así el catolicismo, no sé cómo fue allá, o qué fue, a lo mejor el judaísmo, o no sé qué religión fue, cristianos, o en general todas. Sí, pues te comento que en marzo y abril todavía había eso, se había prohibido, o sea, ya no, literalmente el lado católico, no misas, nada de eso, y hasta la fecha ya hay un número muy limitado, ¿no? 25 personas por misa o algo por el estilo, ¿no? Los evangélicos también, 10, 15 personas a lo máximo en el templo, y literalmente también con los rabinos, ¿no? Y la congregación judía. Pero había ceremonias como bodas, convivios, cosas del género, funerales, donde había 300, 400 personas. Entonces, sí, en efecto, no había, digamos, servicio religioso, ¿verdad? Ya sea el sábado para los judíos o misa para los católicos en domingo, pero había otras reuniones. Congregación de otro tipo. Congregaciones con mucha gente. Y aparte también hubo varios, pues sí, falleció mucha gente importante, ya haya sido un policía, un concejal o algo por el estilo, donde también iba mucha gente a reunirse. Entonces... ¿Y por cuestiones COVID o otro tipo de cuestiones? Pues, ¿qué te puedo decir? Ahí llega la parte de la Constitución, ¿no? Que la Constitución no la pueden cambiar, se pueden agregar enmiendas, pero pues si dicen es parte de la Constitución, no me pueden prohibir esto porque tengo mi libertad, por religión y demás, ¿no? Entonces, se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos, y te digo, y ese aspecto fue lo político. Okay. Un político puede decir, bueno, no, pues voy y lo multo, ¿no? A la persona, pero esta persona nos trae tantos votos, recibimos tanta contribución de estas personas anualmente, entonces fue mucha política y está mal, ¿no? En ese aspecto. Como le digo a mucha gente, mucha libertad no está muy bien, nada de libertad tampoco está bien. Yo creo que tenemos que estar en un término medio, ¿no? Sí, y eso fue lo que pasó aquí en Estados Unidos, lamentablemente, mucha libertad, muchas opciones. Y pues como viste, ¿no? En las noticias, muchos conflictos con gente haciendo disturbios y todo eso. Ahí también cuánto contagio no hubo, ¿no? Con tanta gente junta y policías y unos con otros y demás. Entonces, por eso, a tu pregunta, yo creo que los contagios siguieron.
Sí. ¿verdad? Ok. Unos haciendo su parte, pero por otro lado, todos los demás haciendo lo opuesto. ¿Y qué tal ahora la nueva normalidad? La nueva salida, el no salir de casa. Antes era el celular y la cartera, ahora es el celular, cartera y cubrebocas. Entonces, Sí. no sé, ahora cómo lo estás viviendo, cómo lo estás experimentando tu familia, tú. Yo creo que ya la gente, mi familia ¿cómo te puedo decir? Toda la gente está acostumbrada, ¿no? Ya es parte de, yo creo que ya todos tenemos como 30 mascarillas, ¿no? Que te combinan con la ropa, con esto, que se hace frío para la lluvia, todo eso, ¿no? Y te acostumbras. Y ya la gente igual toma su distancia, ya nadie se saluda, nadie se abraza. Yo creo que ya estamos acostumbrados. No es la forma de vivir, pero al menos hemos visto que sí funciona porque con la mascarilla igual no te contrae ningún resfriado, nada por el estilo, pero sí, ya estamos acostumbrados. Mis hijos igual, ya saben, con su mascarilla, hacen sus cosas, regresan y todo. Ujú, ujú. Pero bueno, ¿verdad? Esperemos que Sí. esto termine pronto. Esperemos, sí. Pues, José Luis, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor esta plática, saber un poquito de cómo están pasando las cosas por allá, cómo las están viendo, cómo las están viviendo, porque así como estamos encerrados y así estamos limitados a la información que nos dan y a lo que nos llega a caer como información, ¿no? Como todo, a veces la información está sesgada o está manipulada o no, o a lo mejor es solamente una parte de la historia, ¿no? Y qué mejor que la cuenten las personas que lo están viviendo de carne propia y que están ahí inmersos, ¿no? No es lo mismo lo que me diga una estadística a lo que tú puedas percibir, ¿no? Entonces, te lo agradezco muchísimo y ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta final. Si me puedes decir 5 cosas que te han ayudado para pasar esta temporada COVID, que te han ayudado, a lo mejor que te han impulsado o que han hecho más llevadera o mejor, para salir mejor en esta pandemia, que nos podías decir que te hayan ayudado. Claro que sí, Jorge. Bueno, primero de todo, no al contrario, gracias a ti por permitirme estar en esta charla y lo que estás haciendo a través de este medio es algo muy importante porque nada como la honestidad, ¿no? Y como dices, aquí no hay ningún filtro, aquí no hay ningún medio que pueda manipular, ¿no?, la información y qué bueno que tengas todos los datos, los relatos de la gente como lo hemos vivido, ¿no? Qué bueno, eso es algo muy, muy, muy valorable, ¿no? Te lo reconozco. Gracias. Y vamos a ver, 5 cosas, sí, ¿no? En efecto, que me ayudaron a sobrepasar esto. Primero de todo, mi familia, ¿verdad? Estar bien por mi esposa, por mis hijos y estar saludable por ellos, ¿no? Uh-huh. Pensar en ellos, número 1. Número 2, lo que me ayudó fue el ejercicio, el ciclismo. Me ayudó muchísimo para estar bien de cuerpo y alma, ¿no? Saludable. Y me ayudó bastante, ¿no? Muy, muy emocionante. Uh-huh. Número 3, pues el futuro que le vamos a dar a nuestros hijos, ¿no? Es como la parte número 1, pero la motivación, entonces pensar cómo vamos a lidiar con esto, que ellos aprendan de esto y sobresalgamos. 3, número 4, cambiar la forma como llevábamos la vida, ¿no? Me enseñó mucho el estar en casa, esta pandemia, y afortunadamente me ayudó mucho para cambiar mi estilo de vida, ¿no? Mejorarlo y retomar otras cosas que había perdido, y eso fue lo que me ayudó. Y número 5, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? La número 5. Yo creo que nada más me quedo con 4. Ya no tengo número 5. Con poquitas lo pudiste sacar adelante. Muy bien. Sí. José Luis, te lo agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Un saludo y felices fiestas a todos por allá en tu familia. Y pues nada, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, Jorge. Igualmente Gracias. para ti. Felices fiestas. Ok, cuídate. Oh, bye.